Hola, cordial saludo. En este momento nos encontramos en la reunión grupal del curso de lectura crítica. Hablaremos sobre el análisis crítico valorativo de un texto. Aquí nos encontramos con el compañero Ernest y mi compañía Andrés. Entonces, pues comenzaremos con la opinión de mi compañero Hermes. Muchas gracias, querido compañero. Para en este video podcast vamos a hablar sobre varias preguntas que tenemos para comunicarnos con ustedes. La primera pregunta son cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informales. En este punto yo voy a poner algunos ejemplos y mi compañero va a hablar también de sus puntos, argumentos y para comparar quién tiene la razón y cuál no tiene la razón. Para mí la razón de los textos literarios son que un solo aspecto subjetivo. En el mundo de pensar, las sesiones de escribir información solamente limita a informar los textos literarios que pueden formar parte del seno de la ficción, ya que logra enlazar hechos reales con relatos imaginativos. Además, los literarios nos cuentan sucesos reales y no corporales, pues tienen relacionales con la ficción de su narración. Para este ejemplo, se me ocurrió el texto literario más famoso de todos, que es el ingenioso caballero Quijote de la Mancha, que es una clara ejemplo del texto literario y que relata las aventuras de ese maravilloso persona que se imaginaba muchas cosas. Mientras que el texto textos informales son los que utilizan
más como los artículos, son más los que argumentan algunas cosas. Para este ejemplo, yo puse un artículo médico donde dice solemnidad individual efectiva en adultos. La solemnidad individual es eso que se escribe a los mejores como impulso de dormir durante el día. Su problema común que ocurre a menos 3 días en la semana, en el 4,2% de la población afectada a la calidad de vida y el 19% laboral, influenciar a la seguridad, por ejemplo, al conducir. Eso es un texto informal. Lo que quiero decir es que la diferencia es que una utiliza la imaginación para hacer como algo, se utilizan para imaginar algunos sucesos, algunas cosas, mientras que el texto informativo se utiliza más para hacer como un sustento científico, político, como algunas veces se nos dice. Le doy paso a mi compañero si tiene algún argumento sobre lo que acabo de decir, y si no, está de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Sí, gracias, compañero. Yo quiero argumentar aquí algo sobre esa pregunta, sobre las principales características de los textos literarios y los textos informativos. Pues yo considero que las principales características de estos textos deben tener un estilo creativo, deben tener belleza, subjetividad y atractividad, para así cumplir con una función que sea expresiva. Considero también que estos textos se encargan de informar, de exponer información, sin ninguna pretensión, que va más allá de relatar los propios acontecimientos. Parece también ser una obra literaria que hace uso de aspectos subjetivos en el mundo y de la forma de pensar de las personas. El texto informativo solamente se limita a informar, mientras que los textos literarios pueden formar parte del género de ficción, ya que logran enlazar hechos reales con un relato imaginativo. Otras características que también quiero argumentar son que tienen una función poética muy importante para estos tipos de textos, que tienen subjetividad, que tienen un lenguaje y un estilo, que tienen funcionalidad y que tienen una representación de la realidad. Esta realidad pues imitan la que supuestamente se encuentra en la vida del texto y con base al texto, en este caso detrás de las líneas. Es decir, se sitúa en un entorno concreto, en una época bastante significativa, y así actúa el lector en un contexto que es reconocible para él. Bueno, pues esto con base a mi aporte sobre esa pregunta. Ahora pues podríamos continuar con la siguiente, con el aporte del compañero Hermes. Listo, compañero. Para este momento vamos a cambiar la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál es la diferencia entre el texto expositivo y un texto argumentativo? En este argumento también puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en el texto expositivo, para ponerlos en contexto, el texto expositivo es un tipo de texto que presenta de forma de objetivo, hechos o ideas o conceptos. Para este ejemplo de expositivo yo puse que un volcán genera a partir de la ruptura de la corteza terrestre, por las que salen magma. Lo que dice este texto del volcán es esto expositivo, demuestra lo que sucede con los volcanes. Un texto expositivo expresan alimentos de sucesos, cosas, y básicamente como de sucesos históricos. El texto expositivo también es, como anteriormente, histórico, donde cuentan algunas cosas que sucedieron en la historia, que algunas veces tienen algunas cosas y todo eso. Mientras el texto argumentativo pretende defender una idea o una tesis, o poner en ella, suele relatarse de manera subjetiva. El ejemplo que puse en este momento es: el hombre de su origen guiado por una mirada que depende de ser práctica, ha ido enfrentando los planes de la naturaleza, convirtiéndose en el campo. El hombre paso a paso ha hecho a su paisaje. Eso es un texto argumentativo. Para esos textos argumentativos nos utiliza para hacer una especie de debate, hacer como una especie de conversaciones entre personas, en donde se centran en un solo tema, básicamente.
No sé si mi compañero tiene algo en pro o en contra de lo que acabo de decir y si yo estoy mal o no. Gracias, compañero. Pues yo también quiero argumentar en esta pregunta la diferencia de un texto expositivo y un texto argumentativo. Pues yo considero que las diferencias son, en el texto argumentativo se parte de una tesis que se justifica mediante argumentos con el objetivo de convencer a alguien, mientras que en el texto expositivo se pretende únicamente desarrollar un tema con más o menos objetividad. También considero que primero, que es el texto argumentativo del que estamos hablando ahorita en este momento, es un género que se escritura, que intenta convencer al lector, que ese es el punto de vista del escritor, mientras que el segundo, que es el texto expositivo, es un género de escritura que proporciona información y explicaciones de manera directa a los lectores. También tenemos otras características, el tipo de narración. En el texto expositivo, preferiblemente es en tercera persona, mientras que en el texto argumentativo, preferiblemente se puede hacer en primera persona. Y esto pues ayuda mucho a argumentar lo que dice mi compañero Hermes. Ahora pues podríamos continuar con la siguiente pregunta. Claro, mi querido compañero, la siguiente pregunta sería ¿qué estrategias de lectura se puede aplicar en el momento después de la lectura? Según el autor, Soler. Lo que, lo que dice la doctora, recapitulando lo que en una pequeña escrito dice que dirigir y recapitular el contenido, resumir, tener el conocimiento que mediante la lectura que yo he tenido este conjunto que son las ideas que yo me parece que son importantes. La idea principal es esa, se resumen y formular, responder preguntas, no siempre o sirven para evaluar pero también pues las ideas que tenemos en estrategia de lectura o comprensión, algunos de las que aparecen en esta lista o preiniciativos llamadas actividad o preenmientos permite establecer diferentes tipos, revisar o comprobar la propia comprensión mientras que lee, tomar decisiones adecuadas ante los errores o falsos de la comprensión. Eso significa que la escritora solemne nos trata de decir que ella si nos quiere que hagamos una idea central de la lectura. Si estás leyendo una historia de cualquiera de amor o de historias de terror o una historia de ciencia ficción de cualquiera que a usted le guste, tienen que centrarse en una idea principal de qué se trata la historia. También tener como una idea clara de qué se trata la historia. Claro, puede tener algunas preguntas y todo eso que cualquier persona puede, que gracias a la lectura puede entender cómo se basa la lectura. Pues es una de amor, tiene que centrarse en una especie de relación que tienen los personajes principales, vidas sociales, todo eso. Mientras que una de terror se trata de una cosa en la vida pasada, o si es una ciencia ficción, centrarse si después del conflicto, si es de... Eso es lo que quiero decir. No sé si mi compañero tiene algo a favor o en contra de lo que acabo de decir desde la escritora. Yo también quiero argumentar con esta pregunta. La autora Solé es, bueno, una autora que dice cosas importantes sobre la lectura de estas, de lo que se trata después de la lectura. Según esta pregunta que dice, ¿qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura? Pues yo considero que permiten establecer inferencias de tipo de revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallos en la comprensión. Permiten también subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto. También colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para su comprensión. Colocar títulos y subtítulos a los párrafos separados y después de leer, todo en base de lo de detrás de las líneas.
examinar las actividades realizadas anteriormente. Y eso, pues, estos aspectos muy importantes para tenerlo en cuenta y según también lo que dice la autora Solé. Ahora, pues, podríamos continuar con la siguiente pregunta. Gracias, mi querido compañero. La última pregunta para terminar con este debate y tener un punto claro de qué se trata en esta conversación y caracterizar el nivel crítico valorativo según Catanini. Yo lo escribí, que me pareció interesante, que ese nivel crítico valorativo comprende un texto de nivel crítico y valorativo, proyectar y juzgar tanto el contenido que el autor planea en su escritor, como la incarencia de la relación que se puede establecer a partir de lo que parece que el texto producido por un autor para la general que construye la asatización crítica como procesos socioculturales. Los creadores de la globalización cultural, política y económica concluyen en los estilos de vida, en los cotidianos, de escribir, las intenciones o ideologías que subyacen en los diversos textos públicos e informativos que llegan a otros productos culturales. Lo que quiere decir este autor, ese nivel crítico son esos textos que unas veces no tienen sentido o tienen sentido pero la persona no lee correctamente lo que quiere decir, no quiere decir correctamente la idea principal. O, o son esas personas que son leen rápido o cosas que son de las personas que aunque lean muy rápido o una vez lento, no encuentran de qué se trata la historia o qué quiere decir el autor en su texto o en su especie de argumento, en una especie de debate que algunas veces escuchamos en la televisión o en la radio o en las redes sociales, son a veces somos esos que no tratan de entender lo que quiere decir en la persona en ese momento o que quiere mostrarnos en la sociedad en ese momento. Pero también me parece interesante que ese autor en esa pregunta porque la persona a veces no entiende un buen libro ni el crítico porque a veces me expresan porque dicen que la película es más interesante que el libro o que tiene más recursos que es más interesante que eso, no, sino que el nivel crítico es como fortalecer el conocimiento de acuerdo con el libro que está leyendo o que la cosa que tienen no esté de acuerdo con la acción de la película. No sé si mi compañero está de acuerdo con lo que estoy diciendo o no. Yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí el compañero Hermes. También quiero argumentar eh, que la característica del nivel crítico valorativo, según Casani, permite comprender un texto en el nivel crítico valorativo, lo cual da un significado de valorar, proyectar y juzgar tanto el conocimiento de lo que un autor plantea en su escrito, como también las inferencias y las relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. La lectura crítica, y también teniendo en cuenta todo lo anterior, constituye una dimensión de la alfabetización crítica y por consiguiente, comprender la lectura crítica requiere partir de un examen teórico de ese marco general que constituye la alfabetización crítica como proceso sociocultural. También concluimos que la lectura crítica comprende distintos aspectos como la lectura literal, leer las líneas, la lectura inferencial, leer entre líneas y la lectura crítica, leer tras las líneas. Gracias, compañero. Para este final vamos a tener una pequeña conclusión en donde vamos a reflejar qué nos quiere decir con todas esas preguntas de acuerdo con nosotros y con el libro. Si no, no, ¿y qué tal si mi compañero Andrés nos comparte una conclusión tuya de lo que las preguntas le hicieron asombro, le hicieron
pensar un poco de cómo debe coger un buen libro y entender de qué se trata la historia, los personajes o todo lo que quiere mostrarnos el escritor en sus páginas. Pues yo considero también como una conclusión también que es importante tener en cuenta que un texto literario puede enmarcarse dentro de algunos de los géneros literarios. Es una característica fundamental para entender a qué tipo de redacciones nos estamos refiriendo y tener una finalidad propia que podría definirse como artística, donde podemos interrogar, analizar y reflexionar lo que leemos, entendiendo que hay contenido que está escondido en los textos y que nada es neutro, nada es neutro. Leer detrás de las líneas. Yo estoy de acuerdo con mi compañero, yo creo que cada persona, incluyendo a mi compañero, toda persona tiene derecho a leer, pero tiene que pensar un poquito más allá de lo que el escritor o la persona que está mostrando en las redes sociales y todo eso tiene que tener un especie de pensamiento crítico en donde tiene que pensar más allá de qué se trata la cosa o en los periódicos, básicamente porque algunas personas leemos los periódicos, donde tenemos que pensar más allá de qué se trata el debate o la pelea que está sucediendo, o un libro de cualquiera que me guste, que parece que, la, que parece que no le parece un fraude, que el escritor dice algunas tonterías que dicen que ese no está pegada con algo que no tiene sentido, algo que no tiene nada que ver. Y yo les digo que lean un poquito más allá, lean cada línea que el escritor dice, porque cada escritor tiene su forma de expresar en sus lecturas, sino también el género que ustedes están leyendo, porque cada género tiene tiene diferentes factores en donde expresan como tristeza, una cosa que sucedió en el mismo, o una ciudad, o algo, algo cotidiano que es mismo estar pegando en un personaje, o a la sociedad que está, la sociedad que quiere reflejar en sus libros, por ejemplo, Los Quijote, o una acción de amor que al final sea trágico, o algo así como bien Shakespeare, básicamente. Eso es lo que yo entiendo, que cada escritor tiene su forma de expresar la sociedad, el mundo, y sus cosas personales y las personas. Sí, yo también teniendo Eh, en cuenta lo que dice aquí el compañero Hermes, pues considero que leyendo, pues las personas podrían ir más allá de lo que saben, ¿sí? Entendiendo mejor las cosas y más si se lee más a profundidad la lectura a la cual se está haciendo la valoración de ese autor o de ese texto. Podríamos ir en este sentido detrás de las líneas para poder reflexionar más sobre esos tipos de textos los cuales leemos para que haya una verdadera lectura crítica en esa valoración que le estamos realizando a los textos. Bueno, sin más, pues considero que terminamos la reunión y eh, pues sin más, muchas gracias por haber escuchado nuestros aportes y nuestros argumentos.